Bienvenidos, nos encontramos nuevamente con el politólogo Carlos Valero, quien nos va a hablar acerca de las elecciones primarias. ¿Son realmente definitorias estas elecciones? Fíjate, pareciera sonar al lugar común y todos estamos acostumbrados a que cada vez que hay un proceso electoral, en las campañas se dice, bueno, estas son unas elecciones cruciales para el país. Bueno, yo me voy a permitir tomar ese lugar común, hacer lo propio y decirle a la gente, estas son unas elecciones fundamentales para el país. Y comenzaron precisamente con el proceso de escogencia de los candidatos, tanto de la oposición como del gobierno. Las primarias de la oposición, tenemos un reto ante sí. Primero se decidió hacerlas con el CNE por un tema logístico, un tema de que te permiten acceso a los colegios. Recuerda que nosotros estamos haciendo primarias básicamente en los centros populares, las zonas más complejas. Entonces, bueno, por supuesto, tener el resguardo de que te permitan hacerla en los colegios públicos, con el tema de la verificación del CNE, que bueno, que todos sabemos que el CNE tiene su corazoncito rojo en casi que en un 80% en el tema de los rectores, no en el tema abajo del personal. Pero bueno, eso es un reto que la oposición tiene que superar ese obstáculo. Ahora, si el CNE pretende que la oposición le entregue la data de quienes participaron para ellos armar otra lista, la oposición evidentemente no podrá contar con el CNE. O sea, estas primarias se van a hacer con CNE o sin CNE. E inclusive estas primarias hay que hacerlas hasta contra el CNE de ser necesario. Porque fíjate, hay un tema que nosotros debemos tener muy claro y que es quizás el elemento clave de todo lo que está ocurriendo acá. Nosotros tenemos que hacer de las elecciones primarias un gran proceso de rebelión electoral. Óigaseme bien la frase y no se malinterprete. Rebelión electoral democrática y pacífica. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a ir a elecciones? Bueno, resulta, queridos amigos, que un estudio que hizo Carlos Raúl Hernández, le leí en estos días un trabajo, él dice que cerca del 85% de los gobiernos autoritarios y de las dictaduras del mundo han terminado cayendo precisamente por elecciones, porque la gente se expresa masivamente y bueno, los gobiernos o bien intentan cambiar los resultados o bien se enfrentan contra una masa de millones y millones de ciudadanos que deciden cambiar una situación. Estos se aferran al poder con trampas o con vivezas y la sociedad le pasa por encima a las instituciones. Y en esta oportunidad, ¿cómo influye el uso de las captahuellas? Bueno, el uso de la captahuellas nosotros no debemos satanizarlos, porque finalmente eso es sencillamente un registro biométrico, siempre y cuando, óigaseme bien, siempre y cuando se garantice que el CNE no te pueda armar una lista de quienes participaron. Si el CNE quiere saber la cantidad de personas que votaron, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en que ellos tengan el número de personas que votaron. Pero si ellos quieren después quedarse con ese listado de decir, bueno, Carlos Valero, sea lo de identidad tal, María Fernanda, y tener eso y después decir, aquí tengo yo otra lista de enemigos de la patria, bueno, eso no podemos permitirlo, eso no lo puede permitir la oposición. O sea, la raya amarilla de nuestra relación con el CNE es no le vamos a entregar la data de quienes participaron en las elecciones primarias. No van a hacer de esa data una lista tascón. No. En consecuencia, preferimos hacer las primarias entonces sin el CNE. Nosotros estamos en un proceso en el cual deberíamos llegar a un acuerdo con ellos. Al CNE le interesa que la oposición participe que la elección utilice el servicio del CNE para un tema de credibilidad, para un poco de bajar la tensión. Bueno, tenemos el apoyo de la comunidad internacional. Bueno, ellos tienen que entender que no vamos a permitir que se haga una lista tascón. No. ¿Ok? En consecuencia, señores del CNE, bajen un poco la presión. Bueno, si quieren utilizar las captahuellas, utilicemos la captahuella, pero se destruye esa data inmediatamente. ¿Ustedes quieren saber el número de personas que participan? No nos interesa. Ahora, ¿cuál es el tema clave acá? Tenemos que promover una rebelión electoral que institucionalice la nueva mayoría social y política que hay en el país. En este momento nosotros tenemos unas instituciones que reflejan una realidad en cuanto a la mayoría del país que no existe. Hoy el gobierno, en el mejor de los casos, tiene 21% de aceptación popular. El Nicolás Maduro, si se lanzara hoy una reelección, no sacaría más allá del 14% de los votos. Es decir, ellos son una minoría mínima. Ahora, eso tiene que expresarse
institucionalmente, y la primera expresión va a ser en la elección de la Asamblea Nacional. Por eso es que es tan importante que nos preparemos, por eso es tan importante, clave, que todos los venezolanos tengamos la certeza y la fe de que debemos ir a votar y que tengamos la certeza de que nuestro voto, cuando es defendido con pasión, con patriotismo, con sentimiento nacionalista, con una visión clara de cambio, con una visión de país, ese voto no puede nunca ser conculcado. Carlos, entonces para finalizar, ¿nos puedes comentar quién crees tú, desde tu visión como analista político, quién va a ganar estas elecciones, la oposición o el oficialismo? Estas elecciones hoy en día las tiene ganadas la oposición de calle. Únicamente la oposición puede, por torpezas, perder las elecciones. Pero eso no va a ocurrir. Hay unos requisitos básicos. Primero, tenemos que estar unidos. Segundo, tenemos que convertir esto en un acto de rebelión. Y en tercer lugar, tenemos que permitirle al pueblo venezolano, que está hastiado, óigaseme bien, está hastiado de las colas, del mal vivir, está hastiado de que lo traten como ganado, que lo traten como borregos. Tenemos que permitirle al pueblo venezolano que retome el rumbo y el control de su vida mediante las elecciones y mediante una Asamblea Nacional que permita, bueno, básicamente que el gobierno se le ponga la mano en el pecho a todas las pretensiones autoritarias y a todas las locuras que están ejecutando día a día, ¿no? Bueno, Carlos, con ese mensaje nos tenemos que despedir, sin antes invitarlos a que adquieran muchísima más información a través de nuestro sitio web vertvnoticias.com. Hasta luego.